Nos desplazamos ahora hasta la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, lugar en el que veremos cómo colapsó el edificio Málaga debido a un fallo estructural de diseño. El edificio constaba de 43 viviendas, además de 27 plazas de garaje situadas en el subsuelo. El proyecto fue iniciado en el año 2006 y constaba de 9 plantas. Poco después de iniciarse las obras y tras construir los pilares de bloque delantero y la primera losa a nivel del suelo, la obra fue paralizada durante más de 3 años debido a la economía del país, siendo comprada por otro propietario que retomó las obras a principios de 2010. Este nuevo propietario realizó modificaciones en las dimensiones de la estructura, tanto en la capacidad habitacional como en la altura de la misma, reestructurando el proyecto para 10 niveles y dejando la estructura de pilares inicialmente construida. El motivo del desastre fue que una de las columnas centrales del primer nivel del edificio sufrió un pandeo, motivo por el cual las vigas adyacentes empezaron a deformarse. En ese momento se efectuó una reunión de urgencia entre supervisores de la obra, calculistas y responsables de la empresa, decidiendo apuntalar provisionalmente el edificio. Fue entonces cuando toda la estructura colapsó, hiriendo a 8 personas y sepultando mortalmente a otras 15. La estructura cayó con un efecto de dominó, también denominado de tipo panqueque, del mismo modo en el que cayeron las torres del World Trade Center, es decir, cayendo sobre su propio eje. Este tipo de fallas se dan por colapso violento de las columnas, no de las vigas ni de las losas, similar a las fallas provocadas por explosivos para demoliciones programadas. Como ya se ha mencionado, una de las causas del colapso fue la falla provocada por un pandeo de las columnas centrales de la estructura. Estos pandeos se dan por falta de sección en las columnas o por asentamientos diferenciales de los pilares. Además, este tipo de pandeo nunca se produce por fallo de material, sino por fallo en el dimensionamiento de las columnas. Debido a este error, se provocó un sobreesfuerzo en varios de los pilares centrales, provocando el derrumbe del edificio. En las siguientes imágenes podemos observar la localización exacta de las 3 columnas que fallaron. La primera de las columnas perdió hormigón en la parte superior, lo que provocó un asentamiento diferencial. La segunda perdió hormigón en ambos lados, sufriendo una fisura a 40 centímetros de su base. Finalmente, la tercera columna, pese a ser la que más armadura de hierro llevaba, perdió el hormigón durante el estallido de la base. La responsabilidad legal del desastre recaería en este caso sobre la empresa constructora, así como los profesionales técnicos tales como ingenieros y topógrafos, que trabajaron en la ampliación del proyecto en segunda instancia, y que no hicieron un redimensionamiento de la estructura en el momento en el que se retomó la obra para la construcción de un edificio con modificaciones sobre el proyecto original. Singapur es una ciudad-estado de 4,5 millones de habitantes, situada al sur de la península de Malasia y que poco a poco va ganándole terreno al mar. Es el país más pequeño del sudeste asiático y el 4º centro financiero más importante del mundo. En el barrio de la pequeña India, situado a más de 6 kilómetros del centro, residen los trabajadores manuales que sustentan la expansión económica del país, y en él se encuentra el Hotel New World, construido en 1971. El Hotel New World es un edificio compuesto por 6 plantas y un sótano, y la estructura que lo sustenta está formada por 36 pilares de hormigón reforzado. En el sótano del hotel hay un aparcamiento. La planta baja está ocupada por un banco local. En el primer piso hay una discoteca, y el resto del edificio lo ocupa el hotel. Los poco más de 24 metros de altura del edificio se vinieron completamente abajo el 15 de marzo de 1986, en menos de 60 segundos, provocando la muerte de 33 personas y dejando sepultadas bajo los escombros a otras 17. A continuación, vamos a realizar un breve estudio de las posibles causas que provocaron este desastre. Puesto que es muy difícil destruir un edificio entero de una forma tan limpia, se plantea la posibilidad de que los materiales de construcción fueran defectuosos. Podría ser que el hormigón estuviera mal mezclado y por ello disminuyera la resistencia del edificio. Para comprobarlo, se tomaron muestras de los restos de hormigón de los pilares y se llevaron a un laboratorio de ensayo. Allí se comprobó que la proporción empleada de arena, piedras y cemento que componen el hormigón era la adecuada. Además, se sometió a dichas muestras a diversas pruebas de resistencia que determinaron que los pilares cumplían la normativa internacional de seguridad, por lo que se concluyó que no era un defecto de construcción. Descartada esa causa del derrumbamiento, se examinó la tierra sobre la que se construyó el edificio y se averiguó que era terreno pantanoso drenado, como la mayor parte de Singapur.
por lo que no estaría preparado para soportar el peso de un edificio de 6 plantas. Por ello, se analizaron los cimientos de la estructura, buscando en ellos grietas que evidenciaran que se movieron a causa de la inestabilidad del suelo. Pero no se encontró ninguna grieta, y se comprobó que aunque se produjo un pequeño corrimiento de tierra, este no bastó para que se hundiera el edificio. Por último, comprobando los cálculos del peso del propio edificio, se encontró la explicación de por qué 15 años después de su construcción, los pilares fallaron y el edificio se desplomó por completo. Sorprendentemente, la persona que realizó los cálculos estructurales olvidó añadir el peso propio del edificio al resto de cargas que debían aguantar los pilares. Solo había calculado la sobrecarga de uso. La estructura diseñada no podía ni aguantar el peso del propio edificio. Durante los 15 años que llevaba construido, los pilares se encontraban al límite de su resistencia, por lo que el colapso era cuestión de tiempo. Debido a ese fallo clamoroso de cálculo, durante esos 15 años se habían ido extendiendo por el interior de los pilares del edificio unas grietas imperceptibles para el ojo humano, llamadas microgrietas, que el 15 de marzo de 1986 terminaron por hacer ceder los pilares del edificio, provocando una reacción en cadena que finalizó con su completo derrumbamiento. La responsabilidad de este desastre recayó sobre varias personas. El máximo responsable fue Hong Kong, arquitecto que firmó los planos del edificio y sus cálculos estructurales sin haberlos comprobado previamente. Dichos planos y cálculos fueron llevados a cabo por Leon Shui, un delineante sin formación sobre el que recayó parte de la responsabilidad. También fue responsable de la tragedia el promotor de la obra, Kong Lim, que contrató para la ejecución de la obra a personal poco cualificado. Además, también tuvieron parte de responsabilidad las autoridades que dieron licencia al arquitecto para construir el edificio sin comprobar previamente los cálculos estructurales. En resumen, el edificio fue diseñado por personal poco cualificado y no fue comprobado por profesionales. Como enseñanza, podemos concluir que nunca hay que firmar un proyecto sin previamente haberlo comprobado con detenimiento. Nos trasladamos al Hotel Hyatt, en Kansas, Missouri, Estados Unidos, al 17 de julio de 1981. Construido en mayo de 1978, el rasgo más definitorio del Hotel Hyatt era su vestíbulo, atravesado por 3 pasarelas suspendidas del techo. A las 7:05 de la tarde del 17 de julio de 1981, estando el vestíbulo abarrotado, se produce el desplome de las pasarelas del primer y del tercer piso, un accidente en el que murieron 114 personas. Tras el derrumbe, solo quedan 6 vigas de sujeción de 5 metros aún fijas al techo, que son las que soportaban la pasarela superior. Debía haber un segundo conjunto de vigas aulonado a esta, para sujetar la inferior, 9 metros más abajo. Según el Código de Construcción de la ciudad de Kansas, se exige que las estructuras transitables sean capaces de soportar un peso de 488 kilos por metro cuadrado, por lo que las pasarelas debían poder soportar el peso de al menos 1.280 personas. A la hora del desastre, se calcula que habían 40 personas en la pasarela inferior y 23 en la superior, ejerciendo un peso de 83 kilos por metro cuadrado, solo una fracción de la carga máxima admisible. Los planos de diseño indican que ambas pasarelas colgaban del techo por varillas de sujeción de 14 metros, haciendo que el punto de sujeción solo soportara el peso de la pasarela superior. Sin embargo, colocaron un segundo juego de varillas entre ambas pasarelas, provocando que el punto de sujeción soportara también el peso de la inferior. Entonces, ¿por qué no coinciden los planos con la construcción real? El fabricante estimó que el diseño original de 14 metros era muy complicado y propuso hacerlo de la otra forma. Sin embargo, nadie se molestó en asegurar la corrección de los nuevos aspectos estructurales de la pasarela para cumplir con la normativa. Dado que las vigas superiores están intactas, se estima que la estructura falló en el punto de sujeción entre la pasarela superior y las vigas, producto de la mala ejecución realizada. 3 travesaños forman la estructura básica de la pasarela. En el punto de conexión, las varillas de sujeción atraviesan el extremo de cada uno de ellos y se fijan debajo con una tuerca. No obstante, el diseño de estos travesaños no era el adecuado. Se utilizaron 2 perfiles en U de 8 pulgadas, los cuales se deben colocar de espaldas y situar la varilla entre ellos. Sin embargo, en el Hyatt lo que hicieron fue tomar los 2 perfiles y los pusieron enfrentados, para luego soldarlos y formar un tubo rectangular. Para comprobarlo, se realizó un primer ensayo para establecer si aguantaban el peso de las pasarelas solas, unas 8 toneladas. Se puede ver que la conexión no cede. Se realiza un segundo ensayo teniendo en cuenta las 63 personas que había sobre las pasarelas cuando cayeron, es decir, unas 9 toneladas en total. La estructura se quiebra por completo bajo 8.255 kilos, es decir,
a 815 kilos menos que la carga estimada. El primer travesaño estuvo deformándose por el propio peso de las pasarelas. Finalmente, su base cede. Al doblarse la base del travesaño, el bulón queda liberado. La tuerca se abre paso por la parte superior con un fuerte ruido y las pasarelas se desploman. Como se puede observar en las imágenes tomadas tras el accidente, las soldaduras de los perfiles se doblaron hacia adentro y hacia arriba, permitiendo que la varilla de sujeción las atravesara. Los ingenieros empleados por Jack Gillam y Asociados, empresa constructora del hotel, fueron condenados por el Consejo de Arquitectos, Ingenieros y Profesionales de Missouri, perdiendo su licencia de ingeniería, al igual que la propia compañía. En la actualidad, el hotel ha sido reformado. Ya no tiene pasarelas suspendidas, sino que en su lugar hay una estructura única apoyada sobre fuertes columnas.